Buenos días, estimados alumnos. Espero que este día se encuentren gozando de buena salud y que sigan atendiendo a las medidas de bioseguridad para contrarrestar el coronavirus. El lunes coloqué en su página virtual los pasos cómo se construye una distribución de frecuencia. Los datos, vamos a partir de que nosotros hemos recolectado una serie de datos y que vamos a empezar a ordenarlos, a transformarlos y a categorizarlos en intervalos. A este proceso de ordenarlos y categorizarlos en intervalos es lo que se le llama tabulación de datos o una distribución de frecuencia. Como les repito, partiremos de que ya hemos recolectado un conjunto de datos, pero a este conjunto de datos le vamos a dar un tratamiento especial de acuerdo a los pasos que les enumeré en el documento que les envié el lunes pasado. En el documento que les envié el lunes pasado, les hago la pregunta si saben ustedes qué es una distribución de frecuencia. Pues una distribución de frecuencia consiste en lo que tenemos aquí en la pizarra, en que los datos que hemos obtenido han sido categorizados en intervalos y hemos encontrado su respectiva frecuencia, cuya frecuencia le llamaremos absoluta. Pues esta es una tabla que consta de intervalos y su respectiva frecuencia. El resto que ven de la tabla de distribución de frecuencia, estaré enviando una información a partir del transcurso del día para que aprendamos cómo se llenan las otras columnas que definitivamente partimos como que si ya hemos hecho una recolecta de datos. Este tratamiento que les acabo de decir, que este cuadro es lo que nosotros le vamos a llamar una distribución de frecuencias en la que hemos categorizado en intervalos. En el material o documento que yo les envié de un ejemplo ya resuelto, les enumero ciertos pasos que debemos de seguir. Esos pasos que debemos de seguir deben de estar tú en conexión con los datos que les envié. Ahora vamos a hacer una distribución de frecuencia nosotros con los datos que yo les envié. Esos datos son 60 datos que los coloqué, que si quieren ordenarlos, ordénenlos de forma ascendente, pero si no lo desean, no lo hagan, porque en algún instante vamos a hacer un conteo de ellos. Iniciando la construcción de esta distribución de frecuencia, hay que hacernos una pregunta. ¿Cuántos intervalos son los que queremos que lleve la distribución de frecuencia? Para saber cuántos intervalos va a llevar la distribución de frecuencia, tenemos que ir siguiendo una serie de pasos para poder resolver y establecer correctamente la distribución de frecuencia que nos proponemos. En tu material ya que se les presenta una distribución de frecuencia, el paso número 1 consiste en saber cuántos datos tenemos. Pues en el paso 1 simplemente hacemos el conteo y nos damos cuenta que tenemos 60 datos. El segundo paso es cuántos intervalos deseamos que tenga la distribución de frecuencia. ¿Cuántos intervalos queremos que tenga la distribución de frecuencia? Hay varios métodos que podemos hacer para identificar, para poder establecer correctamente cuántos intervalos. Algunos autores dicen raíz cuadrada de n, sería decir raíz cuadrada de 60. O otras personas utilizan que el número de intervalos podría ser
m igual a 1 más 3.3 logaritmo en base 10 de n, que es otra forma de establecer cuántos intervalos queremos. Entonces, en esta situación, de acuerdo a los cálculos matemáticos del problema resuelto, nos sale que el número de intervalos que vamos a utilizar son 7 intervalos. 7 intervalos. O raíz cuadrada de n nos sale que podemos utilizar 8 intervalos. Aconsejablemente tenemos que hacer un experimento, que es ver que todos los datos estén contenidos en los intervalos que deseamos. Para saber esta situación, nosotros necesitamos determinar cuál es el rango. Que el rango, como te lo informa ahí en el ejercicio, es el dato mayor menos el dato menor. Consecuentemente, viendo tu problema, encontramos que el dato mayor es 259 menos 236 y el rango nos da igual a 23. Entonces, eso ya tenemos dos informaciones. Una, que deseamos 7 intervalos. Y la otra es que nuestro rango es igual a 3. Luego, siguiendo los pasos que te sugiero que sigas, vamos a encontrar algo fundamental que le llamamos anchura de clase, que se representa con la letra C mayúscula. Pues la anchura de clase en el presente documento, su fórmula es nada menos que el rango entre el número de intervalos deseados, entre el número de intervalos, cuyo cálculo está contenido ahí, y dicha operación es 23 entre 7 y que nos da igual a 3.2857. Aquí vamos a romper un esquema matemático. Esta anchura de clase no puede ser un número decimal, tiene que ser un número entero. Entonces, totalmente vamos a romper lo que nosotros hacemos una aproximación, sabiendo que es de 3.5, tradicionalmente nosotros aproximamos a 4. Pero aquí vamos a hacer una excepción. No importa qué decimal nos dé acá, pero siempre lo aproximaremos al entero mayor. En este caso, vamos a decir que la anchura es igual a 4. ¿Y qué es la anchura? La anchura es la distancia que existe entre cada intervalo. Es decir, la distancia que hay desde un límite inferior a un límite superior. Recuerda que un intervalo se define como la distancia comprendida entre dos valores numéricos, que a un extremo le llamaremos límite inferior y al otro le llamaremos límite superior. Entonces, esa distancia que existe entre ese intervalo, entre los dos valores, es lo que le denominaremos la anchura de clase. Pues, continuando con la elaboración de la distribución de frecuencia, tenemos, vuelvo a repetir, sabemos que deseamos 7 intervalos, sabemos que el rango es 23, y luego cuando despejamos la anchura de clase nos da un valor de 3.2857 y lo aproximamos a 4. Con eso vamos a empezar la construcción de la distribución de frecuencia. Vamos a establecer nuestro primer intervalo. En el primer intervalo puedes tomar el dato menor si lo deseas, o puedes tomar un par de números que estén alejados inferiormente 1 o 2 unidades del dato menor, aunque no estén contenidos en la serie de datos que hemos recolectado. Entonces, para nuestro caso, para la construcción, si elegimos el dato menor, vamos a ver que los datos no van a estar contenidos dentro de los intervalos.
En este caso, para esta construcción te sugiero que utilices como primer dato un dato que no esté contenido en la serie de datos. Por ejemplo, nuestro dato menor es 236. Yo voy a elegir un dato que no esté contenido ahí, 2 unidades atrás de él, para que todos los datos puedan ser ubicados dentro de los intervalos. Repito que aquí pudiste haber utilizado el dato menor, pero también podemos hacer una elección de elegir uno o dos datos hacia atrás de él que no difieran más que en una unidad. Entonces, como nuestro dato menor es 236, para que nos salga correcta y bien completa la tabla, vamos a elegir el dato 234. Y luego, sabemos que la anchura de clase nos da igual a 4. Para establecer más técnicamente los intervalos, sigue el siguiente proceso. Es que al primer límite inferior le voy a ir sumando ¿qué? La anchura. Y entonces este otro número de acá abajo sumándole sería 238, y observa que vamos sumándole de 4 en 4 y hasta llegar hasta a los 7 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente este le va a llamar límite inferior, y al otro, que es el límite superior, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Quién es el número que está antes de 238? Pues 237. Y luego, ya que tenemos el otro límite, que es el límite superior, le vamos a ir sumando la anchura, que ya sabemos que es 4, y me va a dar 241, 245, y así vamos sumándolo de 4 en 4, vamos sumando de 4 en 4, y tenemos los 7 intervalos deseados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los datos que están... 259. Bueno, veamos. 249, 253, voy a corregir este, 257, 257, veamos. 237, 238, 241, 242, 245, 246, 249, 250, 253, 254. Aquí sería 257 y aquí sería 261. Los datos que están contenidos en esta tabla, ya ahora se les puede decir que se les ha seguido un proceso, se están procesando. Y a los datos que obtuvimos en el argot estadístico le llaman datos crudos. Los datos iniciales que se obtienen se les suele decir datos crudos, y a los datos desde que empezamos a la construcción de frecuencias decimos que los estamos procesando. En otros momentos mis alumnos dicen que los estoy cocinando, pero es que los estamos procesando.